En la universidad hay una disciplina encargada de enseñar la organización y administración de las bibliotecas. En sus facetas, estas personas deben utilizar la organización, administración, métodos, técnicas, conservar y proteger. Son las características que todo buen bibliotecario debe poseer. Ahora, sabremos más de la Escuela de Bibliotecología de la USACH. En Actualidad CID. Bienvenidos al programa Actualidad CID. Hoy vamos a compartir con todos ustedes sobre la transición de la biblioteca universitaria al Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación CRAI. Estamos seguros de que este tema les interesará a los radioyentes o internautas, porque la importancia de los CRAI en la educación superior es indiscutible para la consecución de los objetivos de toda universidad en la actual sociedad de la información y el conocimiento. Para dialogar sobre este tema tan importante en la educación superior, estaremos con ustedes Dora Cristina Godoy López y Jesús Guzmán Domínguez, docentes titulares de la Escuela de Bibliotecología de la Facultad de Humanidades, Universidad de San Carlos de Guatemala. Nuevamente, sean bienvenidos y comencemos. Gracias, licenciada Dorita, por esas palabras que usted ha expresado, y quiero aprovechar la ocasión para saludarla y también para congratularme de su presencia en esta noche aquí en Radio Universidad, y también agradecerle a los radioescuchas que nos acompañan. Pues hoy día vamos a platicar de un tema muy importante. Considero yo que es de suma importancia, no solo para las personas que estamos en esta linda profesión de la bibliotecología, de las ciencias de la información documental, sino que también para todas las personas que nos desenvolvemos en la educación superior, porque obviamente pues ahí estamos incluidos. Así es que muchas gracias, licenciada Cristina, por su compañía en este programa. Esperamos que lo que vamos a tratar sea de mucha satisfacción para nuestros radio oyentes. Muchas gracias por acompañarnos. Para dar inicio, quiero, licenciado, que conversemos un poco sobre cuáles son los tipos de bibliotecas que existen, porque aquí todavía hay un poco de confusión al respecto. Entonces quisiera que usted nos aclarara ese punto. Gracias, licenciado. Ahorita, efectivamente, yo creo que cuando nosotros hablamos de una tipología, debemos tener claro cuál es el criterio que se utiliza para elaborarla. En este caso, una de las tipologías más conocidas sobre las bibliotecas es la propuesta por la IFLA, que es la Federación Internacional de Bibliotecas y Bibliotecarios. Y en esta tipología, la IFLA divide las bibliotecas en 5 tipos. Nos habla de la biblioteca escolar, la biblioteca pública, la biblioteca nacional, la biblioteca universitaria y las bibliotecas especializadas. Esta tipología de la IFLA, el criterio que utiliza para, por así decirlo, para realizarla son los siguientes. En primer lugar, pues estamos hablando de los usuarios, a quienes van dirigidos los servicios de cada una de este tipo de bibliotecas, de cada tipo de estas bibliotecas. Luego tenemos, aparte de los usuarios, los servicios de información, y con ello, ¿verdad? Obviamente las colecciones, tanto de documentos impresos como de documentos hoy día digitales y virtuales. Me parece también de que es importante el criterio de los productos de información, de manera que si hablamos de los usuarios a quienes se atiende, si estamos hablando de los servicios que se les ofrece, si estamos hablando de las colecciones que se deben tener para satisfacer esas demandas, entonces obviamente este es el tipo de
de clasificación que nos corresponde tratar en este día. De manera que son 5 tipos, como ya he mencionado, ¿verdad? Los que la IFLA menciona. Hay otras tipologías, pero probablemente adelante en el programa podemos dialogar de algunas de ellas o quizá en otro futuro programa, licenciado Dorita. Muchas gracias, licenciado. Ahora bien, la UNESCO define, como nuestro tema es sobre la biblioteca universitaria, la UNESCO la define como una colección organizada de libros y publicaciones periódicas impresas y de otros documentos, sobre todo gráficos y audiovisuales, servida por un personal encargado de facilitar el uso de ella por los lectores para su información, investigación, enseñanza o recreo. ¿Qué nos puede usted agregar a esta definición que la UNESCO nos ofrece? Licenciado, ahorita yo pues personalmente me gusta muchísimo más la definición de la ALA, de la Asociación de Bibliotecarios Americanos, porque creo de que como que nos aclara bien cuál es el origen en cuanto el origen de la biblioteca universitaria y con ello sus funciones. Me parece que la definición de la ALA, cuando dice que la biblioteca universitaria es una biblioteca establecida y mantenida por una universidad, eso es fundamental. Y luego la ALA agrega para cubrir las necesidades de información de sus estudiantes. Entonces, me parece a mí que esta definición de la ALA, que todavía no he terminado de comentar, va mucho más, se acerca mucho más a las funciones de la biblioteca universitaria, pero agrega algo más esta definición y dice para apoyar sus programas educativos y de investigación. Más adelante, como ya mencioné, ¿verdad? Bueno, no sé si lo mencioné al aire o lo dialogaba con usted, tendremos un segundo programa sobre los servicios a la docencia y luego un tercer programa sobre los servicios de investigación, de manera que en estos 2 conjuntos de servicios, creo que la biblioteca universitaria encuentra su identidad. Cuando nosotros decimos que es fundada y mantenida por una universidad para satisfacer las necesidades de información. De hecho, quiero mencionar un detalle importante que no sé si los radioescuchas lo conocen. De los 91 quetzales que pagamos al año, los sancarlistas, 20 quetzales de esos 91 están dirigidos a sostener, a financiar y obviamente lo ideal sería optimizar los servicios de la biblioteca universitaria. Y me estoy refiriendo concretamente a la Universidad de San Carlos. De manera que no sé, licenciado, ahorita si usted en esta definición de la ALA realmente encuentra que la propuesta es que esta definición es mucho más acertada en cuanto a cómo se origina o en dónde se origina y en dónde se ubica la biblioteca universitaria y también cuál es su misión, cuáles son sus funciones principales, los servicios de información que ofrece. Yo creo que debemos tener bien claro que la biblioteca universitaria, sus 2 servicios fundamentales son atender las necesidades de información para estudiantes, para docentes y para investigadores, que creo de que eso lo debemos tener bien claro todas las personas que trabajamos en esta profesión y todos los universitarios en general, porque resulta que es un recurso que tenemos disponible para concretar nuestros proyectos educativos. Claro, licenciado, viéndolo desde el punto de vista que usted lo menciona, pues sí, realmente la definición de ALA pues le da más amplitud al trabajo de la biblioteca universitaria.
Entonces, de acuerdo a eso, yo creo que usted ya nos mencionó las funciones de la biblioteca universitaria, porque a quién sirve, pues está claro, a una institución. ¿Y cuál es esa institución? Pues la universidad. Entonces, no sé si usted mencionó las funciones dentro de esa definición. Yo creo, licenciada Dorita, y eso lo vamos a mirar un poquito más adelante, que el nombre de una institución es fundamental. Siempre me gusta recordar esto porque, por ejemplo, en el pueblo judío, el nombre de las personas responde a su misión. Y creo yo de que con relación a la biblioteca universitaria, la evolución que ha tenido y lo que vamos a dialogar hoy sobre el CRAI responde un poquito más a esa evolución. En algunos países, la biblioteca universitaria hoy día se llama Centro de Recursos para el Aprendizaje, la Docencia y la Investigación. Y me parece a mí que en este nombre de Centro de Recursos para el Aprendizaje, la Docencia y la Investigación, están incluidas, por así decirlo, las funciones. Y creo de que esos debieran de ser los tres grandes bloques de servicios que la biblioteca universitaria debiera dar. Es decir, atender el aprendizaje, que hoy día está íntimamente ligado a la docencia, con la visión constructivista de los procesos educativos, y la investigación, que no se puede dejar a un lado. Estamos claros, y para todo mundo esto es asertivo, de que la investigación es la que genera el desarrollo de los pueblos. Sí, con respecto a esto de que la biblioteca universitaria brinda apoyo a la docencia y a la investigación, como que se ha perdido un poco ese concepto, esa definición, porque no es solo para que los estudiantes lleguen a consultar documentos, es también para que los docentes se nutran de todo el conocimiento que está en la biblioteca universitaria, pero al mismo tiempo que hagan investigación, creen nuevo conocimiento y ellos mismos aporten sus trabajos de investigación convertidos ya en libros o en artículos de revistas, para que los estudiantes y todos los que quieran tener información en la universidad construyan un mejor futuro para nuestro país. Sí, licenciada Dorita, con relación a lo que acaba de comentar, me parece a mí de que la explicación al hecho, pues no tan alentador que usted menciona, se debe a que se ha roto la comunicación, el enlace entre la biblioteca y la academia. Y aquí, obviamente, tal vez en otro programa posterior vamos a tocar la figura del bibliotecario de enlace, las funciones que él mismo debe tener para, por así decirlo, estrechar ese vínculo que obviamente no hay ninguna razón para que esté roto. La ruptura de este vínculo entre la biblioteca y la academia, la docencia, solamente se manifiesta en detrimento de los objetivos de la universidad. La universidad, por así decirlo, si su función principal es la investigación, formar, investigación formativa y luego investigación y generar nuevo conocimiento, para eso el insumo fundamental es la información, y esa información debe ser de calidad. Entonces creo yo de que esa ruptura, que es lamentable, se debe a que no se ha fomentado la figura de este bibliotecario de enlace. Obviamente que no debe ser uno solo, porque, por ejemplo, la Universidad de San Carlos tiene muchas especialidades y necesitaríamos tener
un bibliotecario de enlace para cada una de las especialidades, o al menos para las 3 grandes especialidades que tiene la universidad, que es el área social humanística, el área tecnológica y el área de salud, porque obviamente no solo se trata de la visión tradicional de la biblioteca universitaria, de decir aquí están los documentos, sino que se trata, como bien decía usted, de generar nuevo conocimiento a través de la consulta, la investigación y la publicación de documentos, ¿verdad? Es realmente algo extraordinario y que lamentablemente, como dije, hemos perdido de vista, hemos perdido la misión, la visión, perdón, de este proyecto, ¿verdad? Creo que decir universidad es decir biblioteca universitaria. Eso no lo podemos discutir. Y realmente el sistema universitario debe cambiar porque la sociedad nos lo está demandando. La sociedad actual ya necesita nuevos servicios, necesita acercarse más a la información por los avances que están surgiendo en la ciencia. Entonces, creo que es bien importante esto que estamos conversando porque nos demuestra que realmente sin la biblioteca, la universidad no puede seguir adelante porque la sociedad requiere información, requiere acercarse a las fuentes que tienen esta información y poder avanzar en todo lo tecnológico y lo digital del mundo en que estamos viviendo. Sí, licenciada, ahorita efectivamente, a mí lo expresado por usted en esta última intervención realmente me lleva a pensar en algo que yo creo que los sancarlistas deben conocer, ¿verdad? Las bibliotecas a nivel mundial, en términos generales, han hecho grandes avances con relación a estos retos que la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento y hoy día la sociedad red nos ofrecen. Es bueno dejar constancia de que esta preocupación por la gestión de la información en ambientes virtuales no es nueva dentro del mundo de la bibliotecología. Nosotros estamos en esto y creo que tal vez nos da oportunidad de dialogarlo un poquito más adelante desde hace muchísimo tiempo. Y a algún testimonio de eso podemos decir de que, por ejemplo, en la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos, la Escuela de Bibliotecología instituyó su laboratorio de computación en la década de los 80. Entonces quiere decir que ya existía la preocupación. Y en la readecuación curricular que se realizó en el año 99-2000, ya aparecen los cursos de redes de información, de sistemas de información y de temas actuales de ciencias de la información y la informática aplicada a la bibliotecología. Estamos hablando del año 99 y obviamente no podemos dejar pasar por alto que la Escuela de Bibliotecología ha trabajado educación B-Learning desde el año 2009. Es decir, y usted y yo conocemos eso porque fuimos los pioneros, fuimos los primeros que iniciamos, perdonen que lo diga de esa forma, ¿verdad? Que iniciamos este proceso. Entonces, es claro que debemos tener presentes siempre que la ciencia avanza, que aparecen las TIC, que aparece la conectividad, que aparecen los móviles y obviamente tenemos usuarios con nuevas necesidades de información. Y cuando hablamos de usuarios con nuevas necesidades de información, lo que corresponde de parte nuestra o la respuesta de parte nuestra son nuevos servicios de información. Entonces, y esos nuevos servicios hoy día, sin duda alguna, ¿verdad? Están marcados transversalmente por el uso de la tecnología. Eso no lo podemos negar.
Y aquí con esto pues surgen un montón de cuestiones más que nosotros podríamos tratar, como por ejemplo la importancia de la formación de los profesionales de la información documental para poseer ese perfil del que usted ha comentado, ¿verdad? Sí. Hablando de, estamos dentro de la actualidad de la biblioteca, pero también la biblioteca universitaria tiene su historia, tiene sus raíces. Entonces, desde el Renacimiento y cuando apareció la imprenta y empiezan a surgir más libros, las bibliotecas empiezan a incrementar sus colecciones y el trabajo empieza a ser diferente. ¿Nos puede usted conversar un poquito más sobre esta historia de la biblioteca universitaria? Gracias, licenciada Dorita. Efectivamente, para nuestros radio oyentes, ¿verdad? Es bueno decir de que las bibliotecas han existido desde la antigüedad, ¿sí? Y prueba de ello, nosotros escuchamos de las tablillas de arcilla desde muchísimo 5.000 años antes de Cristo, ¿verdad? Pero cuando nosotros hablamos de este tipo de biblioteca, la biblioteca universitaria, podemos decir de que se origina, surge en el mismo momento que surge la universidad en la Edad Media y concretamente en el siglo XIII. De manera que, ¿verdad? Esto que acabo de exponer, sin duda alguna, nos aclara algo, que la biblioteca y sus funciones son, por así decirlo, intrínsecas a la universidad. ¿Cómo sucede esto? Vamos a ver. En la Edad Media, cuando se inicia la universidad, los profesores, los doctores, ¿sí?, preparaban los manuscritos. Estamos hablando del siglo XIII, ¿verdad? Preparaban los manuscritos que se iban a utilizar en las diferentes cátedras. Y estos manuscritos, para que fueran, por así decirlo, más manejables, por utilizar ese término, ¿verdad? Entonces los dividían en pequeños cuadernillos que se llamaban pecia o pecie, ¿verdad? Propiamente en latín, y esos cuadernillos ya revisados, aprobados por los doctores de las cátedras, los administraban, los alquilaban una figura llamada estacionarios, ¿sí?, que hacía las funciones propiamente de lo que de una de las funciones que aún le corresponde hacer a los bibliotecarios universitarios. De manera que, ¿verdad?, hablar de universidad, sin duda alguna, es hablar de biblioteca universitaria. Y eso lo podemos ver en la historia. Y desde el siglo XIII para acá, pues eso es, por así decirlo, es parte de la universidad, es parte misma de la universidad. Por eso me encanta mucho la famosa frase que dice que la biblioteca universitaria es el corazón de la universidad, ¿sí? Sin embargo, ¿verdad? Tristemente, nosotros sabemos de que hay instituciones de educación superior que no cuentan con una biblioteca. Y aquí uno se hace una serie de cuestiones, de cuestionamientos, ¿verdad? Que probablemente lo vamos a ir respondiendo en esta serie de programas que hemos preparado para ustedes, estimados radio oyentes. Muy bien. Para terminar con este segmento, también en el siglo XIX, a raíz también de la biblioteca universitaria, surge la biblioteca pública, donde se da el acceso a la lectura a todas las clases sociales, porque al principio las bibliotecas eran para ciertas personas, no era para todo mundo. Y luego surge la biblioteca pública, las clases sociales pueden acceder, el abaratamiento de los libros se da
y surge la apertura a las bibliotecas para todos, ya no solo para un grupo. Sí, exactamente, licenciada Dorita. Yo creo de que nosotros los guatemaltecos tenemos un ejemplo maravilloso en torno a eso, que sin duda alguna lo vamos a tratar en la segunda parte del programa, cuando les comente yo, según sus propias palabras, ¿verdad? Cómo fue la formación de Augusto Monterroso Bonilla, ¿verdad? Pero eso lo comentaremos al iniciar el segundo segmento de nuestro programa. Estimados radioyentes, agradecemos su fiel compañía a este programa Actualidad CID. Esperamos que esté siendo de su agrado lo que estamos conversando con la licenciada Cristina Godoy López, ¿verdad? Docente de la Escuela de Bibliotecología de la Universidad de San Carlos. Entonces, volvemos dentro de un momento. Muchas gracias. Buenas noches, estimados radioyentes. Continuamos con el programa Ciencias de la Información Documental, Actualidad CID, y el día de hoy estamos conversando la licenciada Cristina Godoy López y su servidor Jesús Guzmán sobre la evolución de la biblioteca universitaria. Espero que este programa sea de su agrado y obviamente, ¿verdad? Lo que queremos es en este programa llevar este proceso de evolución del que estamos dialogando hasta el momento actual en que nos encontramos para, por así decirlo, contextualizar la importancia de la biblioteca universitaria. En el segmento, al finalizar el primer segmento del programa, la licenciada Cristina abordó cómo en el siglo XIX surge la biblioteca pública, que viene a ser, por mencionarlo así, el resultado del incremento de la publicación de libros y también, obviamente, la convicción de parte de las autoridades de que era necesario llevar educación a las mayorías. Les quiero comentar de que en el siglo XIX realmente eran pocas las instituciones de educación superior que habían y la biblioteca pública surge con la idea de democratizar sus colecciones, de democratizar la información. Esta idea de la biblioteca pública está vigente, está presente todavía. De hecho, la Escuela de Bibliotecología, una de sus carreras, técnico CID con especialidad en democratización de la información. Quiere decir que la especialidad de esta carrera es bibliotecas públicas. Obviamente tendríamos necesidad de otro programa para hablar cómo surge la biblioteca pública, de sus colecciones, sus usuarios, su proyección, su tipología y tantas cosas importantes que tiene esta hermosa profesión. Ahora bien, decía yo de que para explicar un poco cómo esta función de la biblioteca pública, gracias al surgimiento de la imprenta y a la, por así decirlo, a la facilidad que había de formar colecciones, surge un aspecto importante. Muchos intelectuales del mundo se formaron, que no pudieron ir a la universidad, se formaron en la biblioteca pública. Y aquí tenemos un ejemplo valioso, el caso de Augusto Monterroso Bonilla, Premio Príncipe de Asturias de las Letras. Nos damos cuenta que él en su biografía comenta que cuando trabajaba en el Mercado Central, el tiempo libre que tenía lo ocupaba para visitar la Biblioteca Nacional y ahí, sí, de Guatemala, ¿verdad? Y ahí fue su primer contacto con los clásicos de la literatura universal. Es algo extraordinario, es decir, probablemente se ha perdido esta proyección o hemos dejado de aprovechar la proyección que tiene la biblioteca pública en su función de democratizar la información, que es, por así decirlo, su génesis, y sigue estando vigente esa propuesta. No sé, licenciada Cristina, si alguna vez yo le comenté de que de este tipo de bibliotecas, sin duda alguna,
la biblioteca pública es de una proyección increíble, como la biblioteca escolar y la biblioteca universitaria de la que hoy día estamos hablando. Cierto, pero siento que bibliotecas públicas así como tal, no tenemos, porque usted mencionó, él iba a la Biblioteca Nacional, porque la Biblioteca Nacional está haciendo funciones de biblioteca pública, pero no debiera de ser así. Debiera haber mucho más bibliotecas públicas donde las personas interesadas, como usted dice, en saber independientemente el tema que quieran aprender, pero que hubiera lugares donde llegar, porque a nosotros se nos enseña que la biblioteca pública debe tener temática para todo público. Por ejemplo, si unas personas son carpinteras, si son mecánicos, si son modistas o qué sé yo, el interés que tenga cada quien, la biblioteca pública debe brindar esa oportunidad de aprendizaje, pero realmente no contamos como tal bibliotecas de este tipo. Usted también mencionó biblioteca escolar, pero la biblioteca escolar, como bien sabemos, está en las instituciones educativas para ciertas personas que están en esa institución educativa. Entonces, siempre la biblioteca pública, con la importancia que tiene, se queda como corta en tener los espacios dedicados especialmente para ella. Pero bueno, eso será tema de muchos otros programas, porque si seguimos hablando de esto, creo que usted se emociona y nos vamos a salir del contexto en el que estamos ahorita conversando. Pero no sé. Sí, gracias, licenciada Cristina, tiene razón, ¿verdad? Es emocionante hablar de esto. Quiero aprovechar esta temática que surge, ¿verdad? En este momento para decir algo importante. Es verdad que, y es una pena, que Guatemala no cuente con un sistema nacional una red nacional de bibliotecas públicas. Es realmente una pena, ¿verdad? Y creo de que eso es algo que ya no puede esperar. Y efectivamente, la Biblioteca Nacional, como bien decía usted, según la teoría bibliotecológica, no debe hacer funciones de biblioteca pública. Sin embargo, en nuestro medio, pues, eso sucede. Y lo cual es bien lamentable. Es bien lamentable porque descuidas las funciones específicas que le corresponden como Biblioteca Nacional, que también son de gran importancia para el país. Por ahí algunos teóricos afirman de que la Biblioteca Nacional es la ventana del país para el mundo, o al menos debe ser, ¿verdad? Pero pues es un caso muy extraordinario, el caso nuestro extraordinario, pues un poco de manera negativa, ¿verdad? Porque no contamos con una red nacional de bibliotecas públicas y ya conociendo su misión principal y cómo fue que se originó, yo creo que la pena se vuelve aún más grande, ¿verdad? Pero como bien usted dice, estos temas son interminables y de mucha riqueza y creo que tal vez lo vamos a abordar en otra ocasión. Sí, porque, bueno, estábamos hablando de biblioteca universitaria, pero y de la evolución y de las exigencias que la sociedad actual solicita o necesita que la biblioteca le ofrezca información. Pero ahí llegan los usuarios a la biblioteca y se encuentran con que dice, es que esta biblioteca es híbrida, esta biblioteca es virtual, esta biblioteca es digital. Entonces esos tres términos han abierto muchas dudas
para poder distinguir a una de la otra. ¿Usted nos puede aclarar un poco esas tres diferencias entre esas bibliotecas? Gracias, licenciada Cristina. Yo creo que hablar de la evolución de los servicios de información de una biblioteca es propicio para aclarar las diferencias entre estos tres términos. Y yo siempre recuerdo, licenciada Cristina, porque ya estábamos nosotros en la escuela en proceso de enseñanza-aprendizaje, que por el año 2000 estábamos con la pena de cómo iba a ser la biblioteca del siglo XXI. Hoy estamos ya 2022, se han pasado ya 2 décadas y vamos iniciando la tercera del siglo XXI. Y en aquel momento la preocupación era sobre que las bibliotecas debían de ser híbridas. Estoy hablando de la década de los 90 y principios quizá de la década del 2000. Cuando se hablaba de una biblioteca híbrida, se refería a, bueno, obviamente, ¿verdad? Los formatos electrónicos ya habían aparecido y las bibliotecas sentían el reto, los bibliotecarios sentían el reto que sus colecciones debían tener también ese tipo de información en ese tipo de formatos. Y así nosotros nos dábamos cuenta de que en ese momento en las bibliotecas aparecieron los videocassettes, aparecieron los disquetes, ¿sí? Y otro tipo de formatos que eran formatos electrónicos. Y entonces esa biblioteca que ofrecía sus servicios siempre con documentos impresos como lo había hecho desde siempre y que había dado espacio para los documentos en formatos electrónicos, a esa biblioteca se le llamaba híbrida. En ese tiempo era común pensar en catálogos electrónicos. Un catálogo electrónico había venido a sustituir al fichero histórico que nosotros consultábamos de las fichitas de por autor, por título y por materia. Obviamente todo esto en un ambiente de intranet, ¿sí? En un ambiente interno en la biblioteca. Posteriormente, con el avance de la tecnología, y luego aparece, mejor dicho, se generaliza el uso del Internet, aparecen las bibliotecas digitales. Y yo creo que tal vez una de las diferencias buenas es, mejor dicho, una diferencia muy clara es de que las bibliotecas digitales, aparte de tener documentos electrónicos que eran analógicos, hoy cuenta ya en ese momento cuenta ya con documentos que tienen lenguaje de computadora. Cuando digo eso me refiero a documentos que se pueden leer o mejor dicho que para leerse o para verse se necesita un computador. En ese momento ya podemos hablar nosotros de bibliotecas digitales. Y posteriormente el Internet se extiende, la web se extiende y aparece la posibilidad de poder ofrecer servicios en línea. Y aquí hablamos del catálogo PAC social, y entonces hablamos ya de las bibliotecas virtuales. De manera que me parece a mí de que los términos son extraordinarios porque de una u otra manera nos reflejan la evolución reciente, quizá en las últimas 4 décadas, que han tenido los servicios de información y cómo los bibliotecarios hemos tratado de dar respuesta a esas demandas de los nuevos usuarios. Sí, de esta terminología que usted acaba de aclarar muy bien, surge también dos términos: documentos digitalizados y documentos digitales. Surge la duda, ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro? Sí, licenciada Dorita, precisamente en ese afán de ofrecer, por así decirlo, documentos en los nuevos soportes, se generaliza la idea. Estoy hablando tal vez de la primera década del siglo XX,
de que, al menos en Guatemala, ¿verdad? De que era necesario contar con colecciones que estuvieran, por así decirlo, en esos formatos, en este caso, en el formato digital. Entonces aparece la idea de digitalizar las colecciones impresas. Cuando se realiza un proceso de digitalización, eso quiere decir que a través de un escáner, y concretamente de un escáner especial, ¿verdad? Los documentos que nacieron impresos se vuelven digitales para ponerlos al servicio de los usuarios. Cuando un documento que originalmente es impreso y luego a través de un proceso se digitaliza para tener una versión digital, hablamos de un documento digitalizado. Posteriormente, conforme sigue avanzando la tecnología, aparecen ya los documentos digitales. Un documento digital es aquel que nace digitalmente. Quiere decir que ya no nace impreso, sino que nace digital. Estamos hablando, por ejemplo, de un ebook. Me gusta mucho el término nacido digital, ¿verdad? Digital born, ¿sí? Porque resulta que nos aclara bien la diferencia entre un documento digital, quiere decir que nació en ese formato, y un documento digitalizado, que nació en formato impreso y que tiene que pasar por un proceso para poderse acceder a través de un computador en formato digital. Sí, bueno, dando un cambio o si avanzando en el tema, decíamos que íbamos a hablar sobre los centros de recursos para el aprendizaje. Usted mencionó la docencia y la investigación. Entonces, de ahí surgen los CRAI. Pero, ¿qué entendemos por un CRAI y cuál es la diferencia o qué tiene que hacer la biblioteca universitaria para convertirse en un CRAI? Qué excelente pregunta, porque obviamente creo de que como que eso fue lo que hoy día nos reunió, nos convocó en esta reunión, pero en realidad como es tanto de lo que se puede hablar, ¿verdad? Pero vamos a abordarlo. Yo creo que lo fundamental es lo que usted expuso cuando hablaba de que había ese divorcio, por así decirlo, entre los servicios de la biblioteca y la academia o la docencia, y quizá también la investigación. Entonces lo que sucede es de que, y también usted abordó de que se ha avanzado, que los usuarios son de otro tipo, que la tecnología ha avanzado, y entonces, pero creo que la definición de CRAI va mucho más allá del uso de la tecnología, aunque es un elemento importante. Pero digo, ¿por qué digo que va mucho más allá? Digo esto porque resulta que la biblioteca universitaria debe ser, por así decirlo, ese espacio, ¿sí? Ese espacio donde se provee de todos los medios, de todos los recursos para que la academia pueda lograr su objetivo. Entonces, cuando nosotros hablamos de un CRAI, no nos referimos a una biblioteca tradicional que tiene libros donde hay un bibliotecario y el usuario llega a pedir. Nos referimos a espacios que tienen otro tipo de servicios. Nos referimos a espacios bibliotecarios que cuentan con un taller de idiomas para aprendizaje de idiomas, que cuentan con documentos digitales, que tienen equipo para poder proporcionar a los usuarios a que consulten, accedan a esos documentos, también que tienen catálogos OPAC. Estamos hablando de bibliotecas que tienen espacios para investigación, que tienen espacios para conferencias, que tienen espacios para Space Maker, que tienen cafeterías, ¿sí? Que tienen espacios para estar. Hay realmente, yo creo que la biblioteca universitaria vista como CRAI realmente debe tener una oferta, una carta de servicios mucho mayor.
y no vamos a quitar que esa carta de servicios debe responder precisamente a las necesidades, a las demandas de usuarios que tienen otro perfil. Y hoy día todo se maneja con tecnología. A mí me gusta mucho la idea de los bibliotecarios chilenos, los bibliotecarios universitarios chilenos, cuando ellos afirman: nosotros no queremos volver a la normalidad post pandemia, ¿sí? Nosotros lo que vamos a hacer es seguir haciendo lo que durante la pandemia descubrimos, esa enorme cantidad de usuarios que buscó otros servicios de información, y paradójicamente en estos sistemas bibliotecarios de esas universidades, en lugar de disminuir la cantidad de usuarios por la pandemia, se incrementó con nuevos servicios de información. Fíjense que digo servicios de información, no digo servicios administrativos, como por ejemplo pedir una solvencia, ¿sí? O devolver un libro. Estoy hablando de nuevos servicios. Obviamente que estos, ¿verdad? La tecnología los recorre transversalmente. De manera que, para resumir un poquito, la biblioteca universitaria tradicional se conformaba con prestar libros, ¿sí? Y algunas veces instruir un poco a los usuarios, ¿verdad? Y con formación general. Hoy día, la biblioteca el CRAI debe ofrecer una enorme cantidad de servicios, y todos ellos deben estar relacionados con la consecución de los objetivos de la academia. La figura del bibliotecario de enlace es súper importante, ¿sí? A tal grado que podemos llegar a afirmar de que no puede existir, ¿sí?, una universidad sin ese centro de recursos para el aprendizaje, la docencia y la investigación que le permiten hacer realidad sus objetivos. Sí, es interesante el tema. Interesante el caso que usted menciona de los chilenos. Y también leyendo, vemos que en Europa los CRAI han avanzado, se han incrementado, ofrecen los servicios tal y como la teoría del CRAI nos dice, pero aquí en Guatemala, ¿cuáles son los cambios que están teniendo las bibliotecas universitarias para evolucionar evolucionar o convertirse en CRAI? Gracias, licenciada Cristina. Siempre recuerdo un trabajo que hice con la licenciada Brenda Mota sobre la situación de las principales bibliotecas universitarias de Guatemala, un trabajo de titulación de ella, que ella pues buscó respuesta a esa pregunta que usted acaba esa duda, esa inquietud que usted acaba de plantear. Yo creo que para formación de nuestros usuarios, de nuestros queridos sancarlistas, el punto de partida para entender la situación en que se encuentra hoy el sistema educativo, sin duda alguna, es la Declaración de Bolonia. La Declaración de Bolonia surge, mejor dicho, es el resultado de una reunión que se dio en la ciudad de Bolonia, Italia, en 1999, donde se propuso uno de los aspectos, la reorganización de los espacios europeos de educación superior. Creo que es importante porque de ahí se deriva la visión de la biblioteca universitaria como CRAI. Ahora, esto hoy día ha cobrado una gran importancia en nuestra Universidad de San Carlos. ¿Por qué? Vamos a ver. En el año 2019, el Consejo Superior Universitario, en el acta número 9-2019, en el punto séptimo, concretamente inciso 7.3, aprobó la política de crédito académico. Y ese crédito académico que aprobó el Consejo Superior es denominado CLAR. Y para que esta política, por así decirlo, pueda hacerse efectiva,
la Universidad de San Carlos necesita contar con un sistema de bibliotecas universitarias bien organizado, así como le comentaba en mi participación anterior. Obviamente este tema lo podríamos dialogar en otro programa donde nosotros platicáramos sobre el rol de los CRAI, Biblioteca Universitaria, dentro de la Universidad de San Carlos para hacer efectiva la política de créditos académicos clara. Bueno, ahora, ¿cuánto hemos avanzado? Yo creo que la respuesta a eso, pues, es una respuesta complicada, pero sí algunas universidades han avanzado mucho. Y en este caso, algunas universidades privadas, porque cuentan con los recursos. Yo creo, sin duda alguna, que el sistema bibliotecario de la Universidad de San Carlos tiene grandes retos y creo que se deben optimizar los recursos y creo que las autoridades deben ser visionarias, ¿sí? Para realmente tener la idea de cómo debe funcionar el sistema bibliotecario de la Universidad de San Carlos para invertir en él y que realmente cumpla con sus funciones. Licenciada Dorita, estamos llegando al término del programa. Muchas gracias a los radio oyentes por habernos escuchado. Perdone que se quedaron muchos temas en el tintero, pero no sé si usted tiene algún comentario, algún mensaje que le quiera enviar a nuestros radio oyentes. Solamente, licenciado, darle gracias a usted por la invitación para participar en este programa con este tema tan interesante como es la Biblioteca Universitaria y el CRAI, y agradecerle a todos los radio oyentes la oportunidad que nos brindaron para poderles dialogar, para quedarse con nosotros hasta el final del programa y para conocer la importancia que la Biblioteca Universitaria y los CRAI están teniendo en esta sociedad actual. Feliz noche y les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, licenciada Dorita, por su apoyo y por haber conversado conmigo este tema tan importante para los universitarios a nivel general, para nuestros sancarlistas. Espero que el próximo programa que abordemos vamos a tratar concretamente los servicios a la docencia y posteriormente los servicios a la investigación de los CRAI. Muchas gracias a Radio Universidad por concedernos este espacio para dialogar con ustedes y especialmente agradecemos al licenciado Fernando Palacios por su apoyo técnico profesional para hacer realidad este espacio educativo. Muchas gracias, estimados sancarlistas, y nos veremos pronto. Pasen feliz noche. Escuchamos más de la Escuela de Bibliotecología de la USAC en Actualidad CID. En la universidad hay una disciplina encargada de enseñar la organización y administración de las bibliotecas. En sus facetas, esta persona debe utilizar la organización, administración, métodos, técnicas, conservar y proteger. Las características que todo buen bibliotecario debe poseer. Actualidad CID. Somos Humanidades.